Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a esta semana políticamente marcada por el portazo de Elisa Carrió de UNEN. Y esto es algo que Lilita Carrió había anticipado aquí mismo, en este programa. Escuchen lo que decía Lilita Carrió hace 3 meses en 50 minutos, que creo que fue un poco el comienzo de esta crisis que termina con la salida de Lilita. Escúchenla. Yo no quiero que gane más el PJ. Ahora, o sea que si van en 4 espacios... Así es, gana el PJ. Porque quedarían 2 opciones el PJ en primera vuelta. Así es. Entonces, digamos, bueno, es una definición muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, entonces... Es o nos juntamos con el PRO para la primera vuelta o se queda el PJ. O se queda el PJ. Y hay impunidad. ¿Qué quieren? Decidan. Bueno, después de esta definición de Lilita Carrió, se reunió el radicalismo, donde hay posturas encontradas de sus diversos candidatos a la presidencia respecto de qué hacer con el PRO, si entra o no, si cabe o no en UNEN. Y como resultado de la reunión de la Unión Cívica Radical, Elisa Carrió anunció unilateralmente que se retiraba de UNEN, aunque dejaba a su fuerza política dentro de ese espacio. Yo lo que creo es que además lo que está pasando con esta salida de Lilita Carrió es que no resolvió la discusión al interior del radicalismo, donde hay algunos sectores que todavía quieren o piensan la posibilidad de una alianza con el PRO. Y en esa dirección, si eso ocurriera, pierden a otros aliados que hoy sí tienen dentro del espacio de UNEN, como los socialistas y el senador Fernando Pino Solanas, que está con nosotros esta noche, que es de alguna manera la primera ruptura y la más visible de esta salida de Lilita Carrió, porque fue con quien hizo campaña en las últimas elecciones. Vamos a hablar también con Fernando Sánchez, ese el hombre más cercano en la Cámara de Diputados a Elisa Carrió. ¿Qué está pensando Lilita? ¿Por qué tomó la decisión de esta manera? Y un poco, ¿qué le queda al radicalismo con todo esto? Jesús Rodríguez es dirigente de la Unión Cívica Radical, exdiputado, y vamos a tratar de entender con él cómo es la estrategia que se plantea de aquí en más el radicalismo. Yo creo que así como no resuelve la crisis la salida de Lilita Carrió, uno de los problemas que finalmente sí plantea Carrió es la posibilidad o no de alternancia en el poder de las fuerzas del peronismo. Después de Alfonsín, los 10 años de Menem, el corto gobierno de la Alianza, 12 años de kirchnerismo, y existe la posibilidad de construir una fuerza por afuera del peronismo con capacidad para gobernar en la Argentina. Creo que también en esta crisis de UNEN un poco lo que se juega es eso, independientemente de las valoraciones de las estrategias y los modos de cada uno. Vamos a presentar en 30 segundos el programa y ya arrancamos a charlar con Fernando Pino Solanas. ¿Qué tal, Pino? Buenas noches. ¿Qué tal, María? Dijo Lilita Carrió que se sacó una mochila encima, que está más liviana. ¿Ustedes están más livianos también? Bueno, es bueno tomarse las cosas con un poco de humor, ¿no es cierto? Bastante dura es la actividad política como para no tomar distancia y exorcizar con alguna broma. Cuando se producen rupturas son hechos penosos, porque la sociedad está pidiendo la conformación de una nueva fuerza, nos pide unidad. Eso fue el clamor de 3 grandes manifestaciones que hubo al final del año 12 y en abril del 13. Únanse. Eran otros tiempos, también se hablaba de la reelección y los grandes hechos de corrupción que produjeron más de 100 muertos en las inundaciones y las muertes ferroviarias. Pero bueno, todo aquello hizo superar prejuicios, definir el para qué, por qué y para quién, y comenzar una construcción. Yo estoy persuadido que ninguna fuerza política sola puede enfrentar los grandes problemas de la Argentina. Está bien, pero en esa vocación de unir estarían de acuerdo. El problema es que hay un límite que Lilita Carrió dice, sin Macri vamos al suicidio, yo al suicidio no voy, y ustedes y los socialistas dentro de UNEN dicen, con Macri no voy. Por supuesto. Uno hace construcciones con un para qué. El para qué de ganar una elección, la verdad es cortísimo ese objetivo.
Nosotros iniciamos una gesta para enfrentar grandes problemas de la Argentina, no para ganar una elección. Y eso está pendiente, eso está pendiente. Entonces, mal puede uno unirse con la fuerza que combatió durante 2 elecciones, y la misma Lilita los denunciaba por corruptos. Al macrismo. Pero por supuesto, yo hice 2 elecciones contra eso. Yo creo que un valor en la política hoy, ante a un ciudadano que no le responde a ciegas a ningún candidato político, uno de los, y además que sufre las manipulaciones y ha sufrido una serie de traiciones espectaculares en estas décadas, un valor es la coherencia, la exposición clara de propuestas, ¿no es cierto? Y que vea transparencia, honestidad en la propuesta. Pero Pino, a vos mismo te reprochaban eso. Cuando fue la alianza con Lilita Carrió, muchas de las fuerzas que venían de Proyecto Sur, les parecía que ideológicamente Lilita Carrió no era afín a ideas que ustedes traían de... La alianza que hicimos, por supuesto, cuando uno necesita conformar una gran mayoría, es muy difícil que estés de acuerdo en todos los temas. Nosotros nos hemos venido aliando con aquellas fuerzas políticas que en la labor parlamentaria, en el Congreso y en muchas otras manifestaciones políticas, le pusimos la firma. Si uno tiene que decir cuál es su programa, cuál es su proyecto, yo sacaría de la biblioteca todos los proyectos que impulsamos y quiénes fueron nuestros aliados. ¿Pero ahora están más fuertes o más débiles después de la salida de Carrió? No, bueno, todas esas cosas habrá que evaluarlas. No es bueno cuando hay rupturas, la verdad, porque es una mala señal para la gente. Nosotros dijimos que íbamos a trabajar por la unidad y hasta le pusimos UNEN a ese espacio. Entonces, no es bueno. Y además, veníamos haciendo la cuenta, no cumplieron ni 2 años. 1 año y 4 meses, o 1 año y 5 meses, pero no murió UNEN. El que cree que porque se va un dirigente murió UNEN es una causa. Conformar una gran mayoría para llegar a grandes consensos, grandes políticas públicas o políticas de Estado que se tienen que resolver en varios periodos presidenciales, María. Ningún problema grave de la Argentina se soluciona en un solo periodo presidencial. Entonces, si no hay esa conciencia de que hay que tomarse un matecito de paciencia todos los días, ser tolerante y respetuoso del aliado o del socio o del compañero que estás construyendo juntos, estamos liquidados. Pero Pino, yo decía, ahora el problema, sigue la discusión, el radicalismo no la saldó. Desde que Lilita se fue o dio el portazo, hablaron todos los que de alguna manera estar aliviados, o los que estaban más incómodos con este camino que quería llevar Lilita Carrió. Digamos, estoy hablando de Julio Cobos, estoy hablando de Ricardo Alfonsín, Pino, Tugumini. Ahora, los que querían al PRO dentro de UNEN o que se plantean por lo menos ese escenario, el presidente del radicalismo, Ernesto Sanz, no habló. No, por eso sería bueno que lo dialogaras con Jesús. No, bueno, pero lo que digo es que los radicales siguen siendo aliados de ustedes. Pero por supuesto y bueno, sí. Pero que falta una definición del radicalismo. El radicalismo también... Por supuesto, mira, yo dije el otro día que me daba un gran alivio el post-San Fernando, porque en las vísperas los rumores que yo tenía, o lo que me decían algunos compañeros radicales, es que se temía una ruptura. En fin, había 3 posiciones en pugna. Entonces, bueno, pero igual dijeron, volvamos a discutir en marzo. Tampoco tomaron grandes definiciones los radicales. La verdad, cuando no tenés las cosas maduras, es mejor calmar el fuego y seguir debatiendo internamente y tomar una resolución después. Es cierto que acá se ha pateado la pelota para adelante. Es cierto que la debilidad de UNEN, ¿no es cierto?, está en que ha enfocado para mí mal su política. No se puede ser más de centro-derecha que los que ya están en el centro-derecha, porque no tiene razón de ser este espacio. Si este espacio ve su destino en sacarse una foto debajo de un bronce, ¿no es cierto?, y hacer un discurso entre Lay y Villiquen, no tiene sentido esta fuerza. ¿Entre Lay y Villiquen es quién? ¿Macri? Pero en general, cuando vos ves... No, estoy hablando de UNEN. Cuando vos ves lo que se ha venido planteando en estos meses, es flojo. UNEN, ¿qué está viviendo el país? Hay 5 millones de jubilados que ganan la mitad de la canasta básica, hay 300.000 entre licenciados y despedidos. Acaban de cederle a las multinacionales petroleras por 35 y 60 años la nueva ley de hidrocarburos, los recursos que le pertenecen a 2 o 3 generaciones. Es el hecho de corrupción más grande económica de la Argentina contemporánea. Y se la tragaron, esto fue así, por supuesto hubo oposición, pero estas cosas son de una gravedad tal, la situación de la Argentina, que esta fuerza, yo la concibo
haciéndose carne del sentir que tiene la gente en la calle. Ahora, es paradójico, porque esa situación supuestamente de tanta fragilidad de la economía y de la política encuentra a una presidenta que sobre el final de un periodo de 12 años, el más largo de la democracia para acá, por lo menos además, como lo plantea la propia Lilita, si no vamos todos juntos, ganan otra vez. La idea es que ahí hay una fortaleza, no una debilidad. Bueno, por supuesto que esos son los grandes problemas que tiene la política argentina. Tiene que reinventarse la política argentina. Tiene que jugar un verdadero rol. Nosotros tenemos que jugar un verdadero rol de oposición. Acá está en cuestionamiento, no si uno arma mejor o no para las elecciones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con el PRO de Macri? Son dos miradas distintas, dos concepciones del país distintas. Nos hemos enfrentado, son quienes votaron todas las leyes en la legislatura junto con el kirchnerismo. Yo no tengo cara para bajar a la calle y decirle al ciudadano, no, mire, ahora es muy bueno, es interesante ir juntos. Es un disparate esto. Toda la política está en crisis, el oficialismo está en crisis, no le hagamos juego tanto a las encuestas, faltan 8 o 10 meses para las elecciones. Entonces, no, tranquilo, acá hay, sí, una ciudadanía decepcionada. Atención, nadie corre por la política. Entonces, todas estas cosas le hacen mal a cualquier construcción política y todas las peleas y además el periodismo le pone la lupa y hace 7 meses que lo primero que a mí me preguntan qué pasa con Lilita, ¿usted estaría con el PRO o no estaría con el PRO? Es una banalización, hay banalización del debate político, hay imbecilización general y baja de la conciencia política nacional. Y mientras tanto en el Congreso pasa de todo, porque bueno, el ritmo de sanción de leyes con las mayorías suficientes. No, bueno, leyes express, se quieren llevar todo por delante, hay que discutir una reforma del Código Procesal Penal en 3 semanas, y lo que esconde eso es el pacto de impunidad, porque cuando se retira una fuerza política después de 3 periodos, lo más preocupante es cómo hace un armazón de fiscales, ¿no es cierto?, para impedir que escarben en las cosas que hicimos. No nos olvidemos que quien le aceptó a Menem los pliegos como senador en el 2005, se discutió un pacto de impunidad. El otro día volvió al Senado por primera vez en 2 años. Ayer volvió. Ayer. ¿Por qué fue senador Menem? Porque tenía 12 causas penales sobre su mochila. Entonces arregló con los Kirchner su impunidad. ¿Y quién le reconoció los fueros para que asumiera como senador teniendo 12 causas penales en contra? Fue la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Cristina Fernández de Kirchner. Pacto de impunidad que se viene sucediendo en la historia argentina. Hay que cortar los pactos, hay que cortar esta cultura de la mafiosidad, de la que es cómplice buena parte de la dirigencia política. Gracias, Pino. Gracias, querida, gracias. Un minuto nada más, brevísima tanda y ya charlamos con Fernando Sánchez, el hombre de confianza, el que está quizás más cerca por estos días de Elisa Carrió, a ver cómo siguen. Ya venimos. Toby y yo nos entendemos con una simple mirada. Él me conoce. Sabe que le doy lo mejor. Y sabe que a la hora de pensar en su alimento, siempre busco el equilibrio entre la razón y el corazón. Raza, por su sabor inconfundible y su complejo vitamínico mineral, ahora con omega 3 y 6, es el alimento perfecto. Lo elijo con la razón y se lo doy con el corazón. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. 1, 2, 3, it's time to get started. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Bueno, Fernando Sánchez, diputado de la Coalición Cívica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, María. ¿Cómo está Carrió que hizo como ese anuncio y se guardó? No sé si se guardó tanto. Ayer tuvimos sesión, estuvo en la Cámara de Diputados, estuvimos todos en la Cámara de Diputados. Hicimos las dos cosas, ¿no? Cumplimos nuestra obligación parlamentaria y también
seguimos el debate político. Yo creo que es muy necesario el debate político. Y para construir una fuerza de oposición que cambie la cultura política del PJ, bien lo decía Lilita en la nota que vos recordabas que hizo en este programa, hay que dar un gran debate. Porque yo creo, como ella, que el PJ es el portador de muchos de los males políticos del ejercicio del poder en la Argentina, pero hay algo del PJ en algunas fuerzas de oposición. Entonces digo, hay que dar un enorme debate en el armado de UNEN, porque nosotros creemos que UNEN puede ser la base para ganar al PJ. En sus Cuesta creer formas. que esto es para salvar a UNEN. Cuesta mucho creer que detrás de esto lo que está es la idea de preservar a UNEN. No, en realidad es de que si tiene la obligación de seguir con vida, como vos decías hoy, ¿cuánto vivió UNEN? No, sigue con vida, tenga la fortaleza suficiente para ganarle al PJ. La fortaleza, la convicción, la seguridad, ganarle y gobernar, María. Porque Pero ya nos pasó, que con la ganamos y no alianza. pudimos gobernar. Entonces, a mí no me preocupa el pasado, aprendo del pasado. Lo que nosotros queremos es no repetir los errores del pasado y no repetir las malas decisiones del pasado, que no son errores. Claro, pero hay cosas, hay lugares en los cuales no se vuelve, porque una cosa es decir, quiero defender uno, quiero llevar la estrategia, y otra cosa es decirle cómplice de la droga, de la efedrina, que es como le dijo a Cobos, digo, a cada uno de los integrantes de esa fuerza de UNEN, o a muchos de ellos, Lilita Carrió les dijo acusaciones muy severas, con las cuales uno imagina que después no querés volver a sentarte en la misma Mira, yo mesa. me imagino que a ninguno de ellos le habrá gustado lo que Lilita dijo, pero te puedo dar un par de ejemplos. Julio Cobos fue candidato a vicepresidente con Cristina Kirchner en el año 2007. Nosotros competíamos contra ellos. Sí. Y te puedo dar dos ejemplos de lo que nosotros creemos que no tiene que volver a pasar en esa misma elección. La efedrina efectivamente financió la campaña de Cristina Kirchner. Tienen 4 muertos, el triple crimen de General Rodríguez, todos ellos aportaron a la campaña de Cristina Kirchner. Tienen 2 extraditados por narcotráfico a Estados Unidos, todos ellos firmados por la campaña de Cristina Kirchner. Y hoy, los responsables de la campaña de Cristina Kirchner y Julio Cobos, de año 2007, que ganaron la elección, están siendo investigados por maniobras de lavado de dinero provenientes del narcotráfico. Vos me preguntás a mí si yo creo que Julio Cobos trajo a los narcotraficantes y los puso en la campaña de Cristina Kirchner, te digo absolutamente no. Si vos me preguntás si Julio Cobos sabía de eso, te digo, preguntale a Julio Cobos. Creo que te va a contestar que no sabía. Ahora, ¿puede un candidato a presidente, un candidato a vicepresidente de la nación ignorar de dónde viene el financiamiento de una campaña? Vos sabés que cuando una campaña está financiada por el narcotráfico, después respondés al narcotráfico. Es así. Entonces, no es lo mismo ser el dueño o el socio del narcotráfico. Ahora, en UNEN nadie puede ignorar ciertas cosas que son fundamentales, sino voluntaria o involuntariamente te convertís en parte de la cultura política del PJ. Mira lo que te digo. Los otros candidatos, ¿quiénes eran la tercer fórmula de esa elección? Que competía contra nosotros, por la cual nosotros no le pudimos ganar a Cristina Kirchner. Labaña y Gerardo Morales. ¿Qué decidió en esa elección la Unión Cívica Radical? No el radicalismo, porque gran parte del radicalismo nos terminó votando a nosotros, porque representábamos los valores históricos del radicalismo. Llevar un candidato del PJ a la presidencia de la Nación. Labaña. Labaña. Bueno, Perdieron. que una de las ¿Sabés cuánto debilidades duró que Labaña tiene- en la oposición? 2 meses. En diciembre estaba hablando con Néstor Kirchner en Olivos. Entonces, si Gerardo Morales, que forma parte del primer partido más grande de esta alianza, dice vamos con Massa, me parece que hay algunas cuestiones que no están del todo resueltas en UNEN. Bueno, pero no está diciendo vamos con masa a nivel nacional, está diciendo hagamos alianzas locales para ganar en las provincias. No, tengo entendido que dijo vamos en una gran sí, paso no, es verdad, con todos. una gran paso con todos, Y en sí, segundo lugar, sí. María, si todos tienen libertad para ir con cualquiera, en todos los distritos, somos 7 partidos, 24 provincias, pobre el candidato de UNEN a la presidencia de la Nación. Si cada uno le va a dar el respaldo en las provincias. Pero Pero después hay algo ahí que me decía parece que no Pino termina. Solanas algo que además de lo cual participaste, que tengo entendido, que fue denunciar a Macri por el tema del juego. Absolutamente. Usted tiene una denuncia penal Absolutamente. por el tema del juego. Y quiero aclarar algo. ¿Qué? Somos los únicos que lo denunciamos a Macri. ¿Por qué lo denunciaron? Pino no lo denunció. ¿Y por qué lo denunciaron? Victoria Donda no lo denunció. Humberto Tumini no lo denunció tampoco. Lo denunciamos nosotros. ¿Por qué? Porque ¿Cuál es? creemos que el acuerdo del juego es perjudicial para la ciudad de Buenos Aires. ¿Pero porque es Absolutamente perjudicial, o perjudicial. porque creen que hay otra cosa? Porque es perjudicial, porque parte ¿Y del por qué PRO firmaría decidió... por qué firmaría un jefe de gobierno un acuerdo perjudicial para la ciudad? Hay que preguntarle a Mauricio Macri. No, bueno, Nosotros ustedes- lo pusimos en nuestra denuncia y le pedimos al fiscal y al juez que lo investiguen. Porque creemos que es absolutamente perjudicial para la ciudad de Buenos Aires y que es beneficioso para Cristóbal López y que fue en connivencia con el gobierno nacional. Ahora, Eso si vos no- me preguntás cómo nosotros, si lo denunciamos, podemos querer ampliar la alianza con ellos, porque el PRO no es todo lo mismo. Es más, yo creo
que el electorado que viene votando a Mauricio Macri puede llegar a votar a los candidatos de UNEN en una alianza ampliada. Entonces, trazás la raya. El PJ de este lado, el espacio no PJ de este otro lado. Tenés una mayoría suficiente como para que, si no dividís el voto no PJ, competís internamente. Es más, los candidatos a presidente de UNEN que provienen del radicalismo son los que más chances tienen de ganar esa primaria. Yo creo que Julio Cobos, Ernesto Sanz, en alianza con Lilita Carrió, pueden ganar esa primaria, absolutamente. Cuenten las provincias que tienen para ganar y se van a dar cuenta. Entonces, ¿qué hay? ¿Miedo o le quieren alquilar UNEN, ya no el radicalismo, UNEN al PJ? Digo, hay que decidir. Pero hay una idea de que la República está de un lado y del otro lado está el peronismo, en todas sus variantes. A mí no me cabe la menor duda que a mí no me cabe la menor duda que el PJ no es republicano. La menor duda no me cabe. Y que la única división es república o no república, entonces todo lo que no es peronismo está bien para aliarse. Vos tenés tres valores esenciales en la democracia argentina, que es valores democráticos, valores republicanos y decencia. Son esas tres cosas. Entonces, vos tenés que, al PJ, seamos sinceros, María, está bien, nosotros del año 2004 venimos diciendo que decencia poco y nada, porque Néstor Kirchner, Cristina y Julio De Vido no pueden explicar nada de lo que hicieron del 2004 hasta del 2003 hasta acá. Pero ¿qué le pasa a Lilita con los no propios, por ejemplo? Porque si uno mira el recorrido también, ha estado con María Eugenia Stensoro, ha estado con Adrián Pérez, gente muy cercana a ella con la que termina de la peor manera, o con Graciela Ocaña, sin necesidad de que ellos hayan... Algunos no se bancan la pelea, también estuve yo 18 años y acá estoy. Digo, no tengo por qué hablar por ellos, preguntarle a ellos, pero... No, bueno, pero ese es un partido, y te voy a contestar de lo más cercano, ¿no? Este es un partido que le cuesta muchísimo hacer política, en serio, por ejemplo, salir segundo en una presidencial o bancarse salir último, mirá lo que te digo, sin recibir plata de cualquiera, sin perderse por el camino en los valores y sin cambiar las votaciones en el Congreso. Uno de nuestros primeros proyectos es la asignación universal por hijo. Entonces, ¿qué nos dicen de izquierda o derecha? Es así. Ahora, ¿cómo hace un compañero de nosotros de 17 años como Adrián Pérez para terminar en el Frente Renovador de Sergio Massa? Yo te voy a contar, porque quiero recordar quién es Sergio Massa. De los 12 años de gobierno de Cristina Kirchner, fue 10 años y medio, jefe de gobierno, intendente, 2 veces candidato a diputado nacional con Néstor Kirchner y con Daniel Scioli. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Néstor Kirchner, Cristina, Daniel y Sergio Massa? Fue el hombre que nos mandó la ley de blanqueo de capitales al Congreso de la Nación, cuando le dijimos van a blanquear la plata del narcotráfico con esa ley. Se blanqueó la plata del narcotráfico con esa ley. ¿Cómo este hombre va a ser opositor? ¿Y cómo mis compañeros, democráticos, republicanos y decentes, van a estar con él? Gracias, A vos. Quédense ahí, ya seguimos con este recorrido. Verán que el debate es intenso, fuerte. Jesús Rodríguez con nosotros enseguida después de esta tanda. ¡Están llegando! ¡Rápido! ¡A nuestros escondites! ¡Escóndete atrás! ¡Escóndete ahí abajo! ¡Y vos allá lejos! A veces los mosquitos se esconden en lugares difíciles de acceder. La poderosa fórmula de Raid se expande para encontrar los mosquitos que se esconden detrás de las cortinas, debajo de las mesas y en rincones alejados. Además, no tiene olor químico. Encuentra a los mosquitos donde se esconden. Raid los mata bien muertos. Protege a tu familia. Todo empezó el verano pasado. Ese tipo es una presencia extraña. Algo había. Lisoform presenta historias que huelen raro. Una entidad, una presencia. Sí. Estaba toda la casa y no sabíamos de dónde venía. En verano los malos olores se sienten mucho más cerca. Eliminalos de raíz con Lisoform. Lisoform, más desinfección, menos olores. Desinfecta tus pisos con las mejores fragancias con Lisoform limpiador líquido. En Mr. Músculo sabemos cuánto trabajo cuesta mantener la casa limpia. Por eso trabajamos en una nueva fórmula para Mr. Músculo limpiador líquido. Agregamos más agentes limpiadores y combinamos las fragancias exclusivas de larga duración de Glade y obtuvimos el nuevo Mr. Músculo limpiador líquido con Glade. En el año 2006, la Serenísima bate su propio récord. Toda su leche pasa a tener menos de 50.000 bacterias por mililitro. En marzo de ese mismo año, Lucas bate un récord en su casa. Su mamá lo deja organizar su primera pijamada con 7 amigos. Jugaron a todo y más. Y a las 8 ya estaban todos arriba, muertos de cansancio, pero con ganas de seguir jugando.
Y desde hace 8 años, los encuentros siguen siendo exactamente iguales. Hicimos muchas cosas en estos 85 años. La más importante es compartir tu historia. ¿Qué hago? ¿Me como te chopo arroz? ¿O este bondi? No, señora, por favor, no. Ya fue, le entro al bondi. No, señora, espere. Acá tengo un escribano matriculado que hizo el cálculo y certifica que este bondi tiene alrededor de 400.000 calorías. Mucho más que un bife a caballo. Qué pesado. Pedro, nuts, libre de gluten. Elegir un vino porque lo eligieron los que más saben de vinos, también es saber. Don David Reserva, distinguido por las más prestigiosas publicaciones especializadas del mundo. Bueno, ¿qué va a hacer el radicalismo? Jesús Rodríguez, dirigente de Radical, exdiputado, exministro de Economía, con 33 años. Así es. O sea que no es Kicillof el ministro más joven que hemos tenido en la democracia. Y seguramente en el siglo pasado tiene que haber habido alguno más joven que yo. Bueno, ¿hay una estrategia, digamos, el radicalismo? ¿Todo esto es una situación en la cual el radicalismo tiene una estrategia o no tiene una estrategia? ¿Está superado por los acontecimientos? Cuando se trata de un partido político como el nuestro, que tiene casi 60 legisladores, que gobierna en coalición 2 provincias, que administra 10 ciudades capitales y más de 500 intendencias, importa mucho más que las opiniones individuales de los dirigentes sus decisiones institucionales. Entonces, yo antes que hablar de la opinión de alguien voy a referirme a eso. El radicalismo tiene desde el año 2006 una decisión institucional que viene repitiendo sistemáticamente en cada turno electoral, que dice conformar acuerdos, establecer pautas de trabajo comunes con otras fuerzas políticas. En coaliciones programáticas. ¿Por qué programáticas? Porque no son ideológicas, porque permiten coincidir en un programa de un gobierno de 2 con otras fuerzas. Ahora, Jesús, Perdón. sí. Esa misma definición incluye una decisión que una parte de los problemas que tenemos en la Argentina, que fueron citados por Pino hace un minuto, las leyes que sanciona el gobierno, son sancionadas por legisladores que son votados en las distintas provincias de la Argentina. Muchas provincias que hay regímenes casi feudales. Entonces, una necesidad para recomponer el equilibrio político en la Argentina es producir esos cambios de régimen político en esas provincias, generando amplias coaliciones, porque se sale con amplias coaliciones en esos lugares. Esto explica la situación de estar con masa en Tucumán, en la provincia de Jujuy. Cuando hubo que desplazar el feudalismo de Sadia en Catamarca, se constituyó una amplia coalición. Cuando hubo que salir de las intervenciones en Corrientes, se conformó una amplia coalición. Después perdieron. No, en Corrientes no. No, en Santiago del Estero. En Santiago del Estero. Entonces, lo que quiero decirte es que eso tampoco constituye una novedad. Es la búsqueda de acuerdos con otros actores políticos siempre y cuando acompañen una candidatura de la Unión Cívica Radical. Bueno, pero entonces esto explica la foto de Morales con Massa, la foto de... Efectivamente. Entonces, la reunión que tuvo lugar el lunes, convocada por el presidente de nuestro partido, el doctor Sanz, que fue de consulta, de evaluación política, con presencia de los intendentes de Neuquén, de Tierra del Fuego, de Jujuy, de Resistencia, de Córdoba, de Mendoza, de Santa Fe, era para, hagamos una evaluación política. ¿Y qué se decidió? Se decidió coincidir en insistir en que formamos parte de una coalición que se llama Frente Amplio UNEN, que la construimos nosotros, que no fue el orden de natural, no fue generación espontánea ni creación de Dios. 1, 2. Que avanzar en coaliciones en los distintos distritos para generar condiciones de cambio político en esas provincias. A ver, pero el radicalismo tiene una situación... Tercero, entablar diálogos con otros actores políticos por fuera de nuestra coalición, desde la Unión Cívica Radical, porque hay una convicción. El próximo turno electoral habrá 2 novedades. Una, habrá segunda vuelta en la Argentina. 2,
ninguna fuerza política tendrá mayoría. En el Congreso. En el Congreso. Sí. Entonces, el gobierno que aspiramos a formar parte necesita ser un gobierno de coalición. Establecer puntos de coincidencia con otras Ahora, fuerzas. el radicalismo, digamos, para que haya alternancia, el radicalismo es el único, digamos, es de los partidos fuera del peronismo de mayor proyección en todo el país. Efectivamente. Entonces, ahora, la pregunta no es sí. ¿por qué Morales sacó una foto con Massa? La pregunta es al revés. Porque Massa no tiene candidato a gobernador en Jujuy, tiene que apoyarlo a Morales. Pero ¿cuál es la debilidad del radicalismo? Que usted lo que no tiene es un candidato presidencial fuerte. Para por eso está tienen la coalición, estructura, pero no tienen un candidato fuerte. Pero para eso está el sistema, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, en la cual todos los argentinos vamos a elegir un candidato. Y nuestra fuerza política, la que integramos, la coalición de la cual formamos parte, estoy seguro que será una de las dos que va a participar del balotaje. Pero Jesús, es una debilidad que ustedes vienen arrastrando, o sea, fueron con Labaña en las elecciones, cada vez menos, porque hace 4 años no teníamos los legisladores que tenemos ahora. Hace 4 años no podíamos disputar las gobernaciones que tenemos ahora. Te doy un dato, María. Este esquema, que es posible pensar en un radicalismo competitivo en la provincia de Tierra del Fuego, la de Neuquén, la de Mendoza, la de Córdoba, la de Santa Fe, la de Entre Ríos, la del Chaco, la de Tucumán, la de Jujuy, la de Catamarca y de La Rioja, te conté 11 y me olvido de alguna seguro, la ciudad de Buenos Aires, 12, la mitad de los distritos de la Argentina, es mucho más que los gobiernos provinciales que estaban en manos del radicalismo durante la presidencia del doctor Alfonsín. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que entonces el esa radicalismo, supuesta debilidad de la cual vos hablás, cierto es, en el pasado reciente, me permito discutirla ahora. pero si no tienen un candidato presidencial. Pero el candidato presidencial lo decide la PASO, donde van a participar el señor Pino Solana, la señora Carrió si se presenta, el ingeniero Cobos, el doctor Wiener y mi candidato el doctor Sanz. ¿Y cuál es el problema? Y la suma de esa fuerza va a formar parte del balotaje. Pero si Sanz está diciendo que él querría que Macri también esté en esa distancia. Olvídate de las opiniones personales, te pido que empecé... Claro, pero la discusión es si Macri entra o no... Error, no es esa la discusión. De nuestra parte no es esa la discusión. Nuestra discusión, no hay tal discusión. Existe una decisión institucional que dice A, formular una reprogramación de los procedimientos para toma de decisiones en el Frente Amplio UNEN, que creemos necesario, que va a necesitar una vigorización y comprometernos a acelerar la definición de programática, 1. 2. Avanzar en cada una de las provincias para conformar esas coaliciones que permitan ser El que quiere con Massa que vaya con Massa, el que quiere con los dirigentes de Macri... No, candidatos radicales que acepten acompañamiento de otra fuerza. No, digámoslo como es. 3. Formar parte de la coalición Frente Amplio UNEN con candidatos encabezados por los candidatos radicales. Eso quiere decir que no habrá un candidato radical vice de otro candidato de otro partido. 4. Llevar adelante diálogos con otras fuerzas políticas para explorar la posibilidad de coincidencia pensando en el próximo gobierno. Esa es la decisión del radicalismo. ¿Y cómo se sienten con la salida de Lilita? ¿Que los fortalece, los debilita, les facilita este camino, lo complica? La verdad que coincido con lo de Pino, toda ruptura de esta naturaleza no es buena, pero al mismo tiempo te diría que la coalición cívica, como lo acaba de decir Fernando Sánchez, forma parte de la coalición Frente Amplio y que la doctora Carrió decidirá el año que viene si compite en la elección o no compite en la elección. Ahora, este diagnóstico que hace Lilita Carrió de que si ustedes van sin hacer una primaria con el PRO, en la segunda vuelta quedan 2 opciones peronistas y pierden seguro. En mi juicio es equivocado. Es equivocado incluso pero no es un problema de intuición, vamos a los datos. La última elección, la que pasó hace un año, no hace 100, un año, la coalición oficialista obtuvo el 30%. ¿Vos creés que con más inflación, más desempleo, más recesión y más episodios de corrupción y etcétera, puede aumentar ese porcentaje? Yo tiendo a pensar que no. Segundo, la coalición que nosotros integramos obtuvo el 25% de los votos. Massa salió tercero y Macri obtuvo el 7, el 8%. Bueno, pero Massa compitió solo en provincia de Buenos Aires, es una comparación. Muy bien. Y de Macri, ¿qué me decís? Compitió Capital, compitió Córdoba, tuvo más presencia. Vos vas a reconocerme entonces que el Frente Renovador es una fuerza política con influencia en un distrito sobre 24,
y que el PRO es una fuerza política con influencia política en un distrito, en la ciudad de Buenos Aires. Y que fueron juntos, el Frente Renovador y el PRO, en la provincia de Buenos Aires, no hace 100 años, sino hace 1. Bueno, gracias, Jesús. A vos. Enseguida venimos con Beatriz Sarlo. Beatriz Sarlo asistió al lanzamiento de UNEN, escribió una crónica sobre aquel lanzamiento. Me va a interesar muchísimo ver este panorama de lo que es el final del kirchnerismo y la discusión de lo que viene, que es un poco de lo que estamos hablando a lo largo del programa. Ya venimos y charlamos con Beatriz Sarlo. ¡Están llegando! ¡Rápido! ¡A nuestros escondites! ¡Escóndete atrás! ¡Escóndete allá abajo! ¡Y vos allá lejos! A veces los mosquitos se esconden en lugares difíciles de acceder. La poderosa fórmula de Raid se expande para encontrar los mosquitos que se esconden detrás de las cortinas, debajo de las mesas y en rincones alejados. Además, no tiene olor químico. Encuentra a los mosquitos donde se esconden. Raid los mata bien muertos. Protege a tu familia. En Mr. Músculo sabemos cuánto trabajo cuesta mantener la casa limpia. Por eso trabajamos en una nueva fórmula para Mr. Músculo limpiador líquido. Agregamos más agentes limpiadores y combinamos las fragancias exclusivas de larga duración de Glade y obtuvimos el nuevo Mr. Músculo limpiador líquido con Glade. Aquasystem cuida el agua de tu casa. Y Sigas Termofusión garantiza seguridad en la conducción de gas. Aquasystem y Sigas Termofusión. Agua y gas con máxima seguridad. ¿Qué hago? ¿Me como te chopo arroz? ¿O este bondi? No, señora, por favor, no. Ya fue, le entro al bondi. No, señora, espere. Acá tengo un escribano matriculado que hizo el cálculo y certifica que este bondi tiene alrededor de 400.000 calorías. Mucho más que un bife a caballo. ¡Qué pesado! ¡Libre de gluten! La puerta más segura ahora es Más Segura, única con el revolucionario sistema antientradera. Pentágono, siempre un paso adelante de los ladrones. Por su seguridad y la de su familia, téngala ya. Puertas Pentágono, más duras que la realidad. Todo empezó el verano pasado. Ese tipo es una presencia extraña. Algo había. Lisoform presenta historias que huelen raro. Una entidad, una presencia. Sí. Estaba toda la casa y no sabíamos de dónde venía. En verano los malos olores se sienten mucho más cerca. Eliminalos de raíz con Lisoform. Lisoform, más desinfección, menos olores. Desinfecta tus pisos con las mejores fragancias con Lisoform limpiador líquido. ¿Los mosquitos te están volviendo loco? Nuevo Raid líquido eléctrico Advanced. Se prende y se apaga automáticamente. Y está comprobado que es el único que también mata a los mosquitos ocultos. Encende el Raid líquido eléctrico Advanced y apágatelos. Los mata bien muertos. Protege a tu familia. Bueno, vamos a charlar un rato con Beatriz Sarlo. Ella es ensayista, escritora, periodista, cronista, pero con una perspectiva mucho más profunda, que es lo que la hace tanto más interesante. ¿Cómo andas, Beatriz? Bien, muy bien, gracias. Bien. ¿Qué te pareció? Estuviste escuchando, me interesa un montón. ¿Qué me pareció? Sin duda, la vasta explicación de Jesús Rodríguez es muy interesante. ¿Qué decimos las personas de afuera? ¿Cuál es el interrogante que ha abierto para las personas de afuera? ¿Por qué el esfuerzo de esta discusión ahora y no llamada a la convención? Del radicalismo y resolverlo ya. Y resolverlo ya. Los que tenemos medio siglo en política sabemos que, bueno, antes de llamar a una convención, los votos se cuentan, se saben cómo son, cuántos votos traen las posiciones. ¿Por qué no dejarlo estabilizado ya? ¿Por qué esto? Yo no digo tirar la pelota fuera hasta marzo, porque la resolución fue clara y quedó muy bien expuesta en lo que vos acabás de entrevistar. Pero ¿por qué no ya una convención? No es simplemente un esfuerzo organizativo, no. Sino que me parece que sería un esfuerzo que quizás el radicalismo todavía no sienta la seguridad de hacerlo.
o quizás su propio presidente no sienta que es el momento que a él le parece lo oportuno. Los de afuera estaríamos mucho más convencidos de la estabilidad de la decisión si esa decisión hubiera sido tomada por la convención del partido. Si cierran las puertas a la discusión. La convención del partido chao. toma la decisión, y ahí sí mi respeto por el radicalismo y por lo que representa el radicalismo institucionalmente como partido político hace que yo no abra más los diarios sobre el tema. Si la convención radical decide que no va a entrar el PRO en una elección interna de las PASO donde entra el FAUNEN, yo no leo más los diarios sobre el tema, porque sé que lo que el radicalismo decida en una convención es lo que ese partido va a cumplir. Entonces, la idea de que no haya una convención es la idea que me deja con una cierta inestabilidad en el juicio de lo que va a suceder de aquí a marzo, que 3 meses pueden ser mucho en política, pero digamos estamos en el año de las PASO, en marzo estamos en el año de las PASO. ¿Sabes que leía tus sensaciones al lanzamiento de UNED, que no tiene ni 2 años, y vos decías que te despertaba entusiasmo, y también decías que la figura de Carrió te gustaba, digamos, que pusiera en agenda los temas de corrupción y demás, pero que también te generaba como bueno, señalabas el rasgo tan rupturista que tiene ella en su forma de ir armando en política, ¿no? Sí, Carrió yo creo que ha tenido el mérito de construir una cantidad grande de aparatos políticos diferentes, digamos que son diversas formas, estadios de la coalición cívica y del ARI, y destruirlos. No se puede decir que Carrió solo destruye, Carrió destruye lo que construye. Ajá. Es decir, previamente lo construye, claro. previamente arma, previamente persuade. Aquí vemos personas como Fernando Sánchez que dice hace 17 años que estoy en este ejército, y metió que mucha milito gente en este ejército. Y hay un desertor que se llama Daniel Pérez que estuvo 17 años y dejó de militar en este ejército. Sin duda Carrió ha tenido ese mérito durante mucho tiempo y yo tengo un profundo respeto personal e intelectual por ella. Creo que acá en la cuestión que tiene que ver con la ampliación del FAUNEN hacia el PRO se ha equivocado profundamente, porque yo creo que se ha equivocado en la caracterización de la situación. Ni siquiera saliendo de la Segunda Guerra Mundial los partidos políticos entraron en frentes amplios de esa naturaleza. En Italia hubo 2 meses de frente popular entre la democracia cristiana y el Partido Comunista al salir de la guerra en una Italia devastada con todos los problemas del mundo, y luego cada partido fue por la suya, y eso fue la reconstrucción de la Italia de posguerra. Claro, porque ella dice, allá está el narcotráfico, la continuidad del peronismo, de este lado la república es la única división importante. Me hace acordar a mi razonamiento cuando yo era maoísta, es decir, que es contradicción principal. República, narcotráfico, república... peronismo. Peronismo, y frente a la contradicción principal hay que alinear de un lado las fuerzas del bien y de otro lado las fuerzas del mal. Ajá. Me hace acordar al razonamiento que yo tenía cuando yo era maoísta. Hay un gran ensayista italiano que es Pietro Ingrao, que decía, el hecho de la contradicción principal que te obliga a alinearte en un River Boca político permanente reduce la política a guerra. ¿Reduce la política? A guerra. A guerra. Eso lo decía Ingrao hace muchos años criticando la idea maoísta de los frentes únicos. Ahora, ¿no tiene mucho de eso? No nos invadieron los japoneses, como en el caso de China, todavía. Pero fíjate, también es un tiempo muy polarizado donde esto mete más polarización. Lo que propone es... Sin duda, y yo creo que porque... por el contrario es un tiempo que valdría la pena de aprovechar en un refinamiento ideológico y programático, no solamente programático, ideológico. En fin, a vos no te despierta mucho, digamos, vos sos muy crítica de Macri, de las figuras que convoca Macri, de cómo arma su partido. Bueno, eso es un logo, eso no es un partido todavía. Los partidos tienen territorio, tienen otra cosa. Macri lo que tiene es un logo. Digamos, con ese logo puede ganar la Ciudad de Buenos Aires y a lo mejor muchas otras cosas. Puede ganar. O si no le ves contenido, cuando decís es un logo es... Sí, le veo un profundo contenido, por eso es muy importante discutir ideología. Pero, por ejemplo, si es que pertenece a lo ideológico, la cuestión de cuál es el lugar del mercado en países capitalistas, como son todos hoy los del mundo, empezando por China y siguiendo en adelante, cuál es hoy la relación entre mercado y Estado.
Porque para poder establecer un programa que hable de la subsidiariedad del Estado en ciertas áreas o de la no subsidiariedad en ciertas otras, hay que poder establecer un horizonte general donde se discuta qué relación hay entre mercado y Estado, entre mercado y libertad, entre mercado y autonomía de los ciudadanos. Bueno, no va a haber fuerza que me haga creer a mí que ese es un problema filosófico que interese en el macrismo. No lo es. ¿Y a Cristina la ves fuerte o débil? Hablábamos también con Pino, es increíble la cantidad de leyes que está aprobando el Congreso con la iniciativa del Poder Yo estoy de acuerdo Ejecutivo. con lo que planteó el Pino, son leyes muy vinculadas a la retirada, no son leyes de la construcción de una fuerza, sino muy vinculadas a la retirada. A ver, lo que uno puede preguntarse, o por lo menos lo que yo podría llegar a preguntarme hoy, es cuál es el destino de lo que el kirchnerismo ha construido alrededor de la cámpora. Y yo diría si que la cámpora fuera al poder, ¿puede subsistir o no? La cámpora fuera, en el aparato del Estado ya está. Sí. Han estado nombrando en cifras de a miles. El lugares muy estratégicos. El lugares muy estratégicos, sí, no vamos a tener una cancillería si el próximo canciller no ve qué hace con lo que la cámpora ha puesto ahí. Sí, además buscaron lugares de la burocracia del Estado, que permanecen, digamos, altos, que no cambian con los cambios de gobiernos. no son lugares para hacer clientelismo político, como uno puede pensar que podía ser un partido de carácter populista. Son lugares altos en la burocracia del Estado y en los ministerios de esa burocracia. Ahora, yo creo que el peronismo es una escuela de negociación, o sea que yo no sé cuánto la cámpora va a seguir siendo la cámpora tal como la conocemos hoy. Porque no sé cuánto duró Piqueto, que llevaba las banderas del menemismo, luego con enorme eficacia, hay que reconocerlo, con enorme eficacia y buenos modales, llevó las banderas del kirchnerismo en el Senado y ahora dijo, esta es la última ley que los voto. Con una de las últimas proyectos la de telecomunicaciones. Esta es la última ley que les voto, no cuenten más conmigo. Lo dijo en público. O sea, el peronismo es esa plataforma donde la gente se desplaza, a veces tiene el helicóptero estacionado acá, a veces lo tienen estacionado a bord y otras veces estribor. ¿Y qué lugar le dará a Cristina ese peronismo? Uno imagina, ¿qué hacen con una expresidenta como Cristina Kirchner el peronismo? Yo no lo sé. Duhalde tenía una frase que no sé dónde había sacado, que era que los expresidentes son como jarrones chinos. Sí. Clinton creo que era el que decía. Clinton decía eso, bueno. Sí, creo. No sé qué hará. Que es como una incomodidad, que son como una cosa muy lujosa. Pero sobre todo cuando no tienen lugares que ya han sido muy formateados por la historia. Los expresidentes norteamericanos, para empezar, no pueden vivir en Washington. Tienen prohibido vivir en Washington, por eso vuelven a sus estados de origen, o como en el caso de Clinton se va a vivir a Nueva York. Además son 2 mandatos y chau. Acá existe esta cosa, y además porque está aceptado que son 2 y chau. Acá es 2, si queda un mandato afuera, quedan como con la posibilidad de volver. Y eso, ¿no? Lo hizo Menem. Las fantasías de longevidad de los políticos argentinos son verdaderamente extraordinarias. Dentro de 2 mandatos, la presidenta es una mujer seguramente en pleno dominio de sus facultades intelectuales, pero digamos, los presidentes del mundo, cuando hoy uno le mira las edades y a los primeros ministros, son hombres que entran a esa función no más allá de los 55 años. Digo, o sea que las fantasías políticas también existen. Si Cristina tuviera la fantasía de volver dentro de 2 mandatos, o digamos la fantasía de torpedear el primero de un mandato justicialista, bueno, yo personalmente pienso que no va a ser factible. Por la otra dimensión de la cuestión. Cristina más bien necesita asegurar una retirada que no necesite la presidenta de ese momento de la Comisión de Asuntos Constitucionales para que le firme el diploma por el cual para que le firme su diploma para ingresar al Senado o para ingresar a la Cámara de Diputados y tener fueros. O sea, Cristina va a tener problemas judiciales. Hoy justamente, hoy ya hubo un allanamiento en un lugar trucho donde las sociedades empieza a estar mucho más cerca, ¿no? Digamos, empezó por Lázaro Báez y ahora empiezan a mirar las actividades de los hoteles y las sociedades que administran los hoteles. Yo creo que uno no puede reducir en absoluto el juicio que uno tiene sobre el kirchnerismo a esas cuestiones. Yo tengo un juicio que trato de ser lo más matizado posible. El kirchnerismo tuvo periodos en los cuales hizo
tuvo iniciativas verdaderamente importantes, o continuó algunas iniciativas de Duhalde, como todos los continuó y amplió las iniciativas de Duhalde, como todos los planes sociales y trabajar que fueron iniciadas durante la presidenta de Duhalde. Tuvo un ministro como Labaña hasta el 2005, o sea que no tengo un juicio sumario sobre el kirchnerismo. Tampoco me gustaría ser obligada por nadie a que mis juicios políticos sean solo los partes policiales del día de la fecha. Yo creo que la corrupción es terrible, que no hay república y sobre todo que no hay república democrática y social, no hay distribución sin combatir la corrupción, pero tampoco quiero que sean solo los partes políticos del día de la fecha, los partes policiales del día de la fecha. Los policiales judiciales, digamos, judiciales, las acusaciones. Los que finalmente resuman todo el juicio sobre un gobierno. Resumiendo mi posición. Sí, Vudú quizás es como, ¿no? Dentro de ese caso, dentro del kirchnerismo, como la figura, como lo fue María Julia para el menemismo, ¿no? Sí, yo espero que que Vudú no sea nuestra María Julia, yo espero que sean muchos los procesados, eso sí. Que no sea la única, que no sea el único. Efectivamente. Porque, digamos, la idea de que María Julia fue la única que terminó... Con María Julia se cruzó la raya, yo espero que sean muchos los procesados y que lleguen a donde tienen que llegar, y si tienen que llegar a Río Gallegos, que lleguen a Río Gallegos, y si tienen que mandar un ejército de fiscales allí, que los manden. Espero eso. Lo que digo es que no quiero que eso sea el único elemento que organice mi pensamiento político, mi pensamiento sobre la política. ¿Cómo me paro? Pues si no es lo que decíamos de Lilita antes. Sí, no quiero acusar a Lilita, que ha tenido zonas y momentos de creatividad extremos en su vida política y que ha sido verdaderamente importante, y bueno, que uno disienta con las posiciones de Lilita en el último año no quiere decir tampoco, así como digo el kirchnerismo, no olvidar algo no quiere decir tampoco que yo no olvide que tuvo posiciones muy valientes, no solamente en la denuncia de la corrupción, sino, lo acaban de evocar acá, en ser la primera que planteó la asignación universal y otras cuestiones. O sea, tampoco quiero resumir su vida política en su último año. Ninguno de nosotros quisiera que su vida intelectual, política o personal sea resumida en los últimos 15 días donde se equivocó, me parece, ¿no? Bueno, Beatriz Arlo, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Ya venimos. A partir de hoy, tenés un motivo más para elegir Fiat. Ahora, con la compra de un Fiat, estás aportando a las organizaciones Techo y Ruta 40 porque creemos que ayudar es importante. Un Fiat, una ayuda. ¿Sabías que existen un montón de aplicaciones móviles gratuitas y muy útiles para tu vida? ¿Cómo llego? Te dice la mejor forma de moverte en la ciudad. Vea Móvil te ayuda con el tránsito. Y Agenda Cultural te cuenta todos los eventos que podés disfrutar. Descargalas gratis. Innovar es encontrar soluciones distintas a problemas comunes. Traigamos el futuro. Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la salud pública. Por eso, estamos consolidando una red de hospitales y centros de salud ahí donde estás vos. Porque nuestras maternidades públicas brindan el máximo cuidado a las mamás y sus bebés. Por eso, tenemos uno de los índices de mortalidad infantil y materna más bajo del país. Porque somos solidarios, por eso alcanzamos una de las mayores tasas de donantes de Argentina y porque contamos con un laboratorio público que produce medicamentos que se distribuyen en más de 7.000 centros de salud de todo el país. Nuestra provincia avanza porque todos somos parte. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Bájate la aplicación gratuita del municipio y tené toda la información en tu teléfono móvil. Vas a poder ver las últimas noticias, acceder a la cartelera del teatro, obtener información sobre el tránsito y ver los teléfonos útiles. Municipio de Lomas de Zamora. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Bancor le ofrece líneas de asistencia financiera para el sector agropecuario, adquisición de maquinaria agrícola, capital de trabajo para el sector tambero, compra de insumos agrícolas y tarjeta Bancor Agro. Estamos de su lado. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Pedir factura es tener más hospitales, mejores rutas, nuevos comandos de patrullas y mejores escuelas. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. 1, 2, 3, it's time to get started.
Elegir un vino porque lo eligieron los que más saben de vinos también es saber. Don David Reserva, distinguido por las más prestigiosas publicaciones especializadas del mundo. En 1968, La Serenísima lanza el sachet, asegurando la llegada al consumidor de un producto en envase inviolable y mucho más seguro. Por eso, en octubre de ese mismo año, Estela finalmente le dio permiso a Carolina de ir sola a hacer las compras al almacén. Caro se sintió grande y volvió a su casa confiada, con el orgullo que siente alguien que está llevando algo muy importante. Hicimos muchas cosas en estos 85 años. La más importante es compartir tu historia. En Mr. Músculo sabemos cuánto trabajo cuesta mantener la casa limpia. Por eso trabajamos en una nueva fórmula para Mr. Músculo limpiador líquido. Agregamos más agentes limpiadores y combinamos las fragancias exclusivas de larga duración de Glade y obtuvimos el nuevo Mr. Músculo limpiador líquido con Glade. En un mundo desconocido, donde el hombre no tiene acceso, dos fuerzas opuestas tienen que convivir entre sí: la potencia y la inteligencia. Juntas tienen que ponerse de acuerdo segundo a segundo en un motor de última generación. Por eso nace una nafta superior, Infinia. El nuevo combustible inteligente de YPF, que combina un máximo nivel de octanaje y una exclusiva tecnología de reducción de fricción. Con Infinia, tu auto no solo parece que anda mejor, anda mejor. ¿Qué hago? ¿Cómo te echo arroz? No este bondi. No, señora, por favor, no. Ya fue, él entró al bondi. No, señora, espere. Acá tengo un escribano matriculado que hizo el cálculo y certifica que este bondi tiene alrededor de 400.000 calorías. Mucho más que un bife a caballo. Qué pesado. Nuts, libre de gluten. Bueno, recorrimos con las distintas fuerzas políticas el impacto que tuvo la salida de Lilita Carrió esta semana de UNEN y sigo creyendo lo que les decía cuando arrancaba el programa. La salida de Carrió no le resuelve el problema a UNEN. Todavía hoy hay una discusión muy fuerte, sobre todo alrededor del partido principal de UNEN, que es el radicalismo, respecto de si el planteo de fondo de Lilita Carrió, más allá de las cuestiones personales que se han cruzado, sobre si hay o no que ir a una alianza con Macri antes de la primera vuelta, porque si no perderían la elección o quedarían solo Scioli o quien sea el candidato del Frente para la Victoria y Massa, dos vertientes del peronismo. Esa es una discusión que está pendiente. El radicalismo, lo conversábamos recién con Beatriz Arlo, de alguna manera pateó el tema para adelante, para el mes de marzo. La discusión no es lo mismo la posición de Ernesto Sanz que la posición que tiene Julio Cobos. Claramente hay diferencias, ni tampoco que la posición que tiene Gerardo Morales. Tienen la expectativa de ganar muchas gobernaciones y de hacer muchas alianzas en distintas provincias para ganar muchas gobernaciones. Ahora, siguen sin un candidato fuerte a la presidencia que les arrastre, un problema que vienen sufriendo los radicales desde que terminó la alianza. Y la gran duda es, insisto, la alternancia en el poder en la Argentina. Después de 12 años de kirchnerismo, 10 de menemismo que se han sucedido a lo largo de del 83 a esta parte, salvo el gobierno de Alfonsín, la expectativa de que pueda haber una alternancia tendrá mucho que ver con lo que pase y haga la oposición en los próximos meses. Yo los reencuentro aquí el próximo jueves a las 10 de la noche. Buenas noches.